Bienvenidos a todos y a todas. Todo el que se quiera pasar por este canal siempre será bienvenido. Estamos de nuevo en otro ombligo de la semana, el ombligo número C3, que le digo al revés es 13. Bueno, chiste interno de los de habla hispana. Un nuevo videillo de viernes del ombligo de la semana. Y pues este videito, la idea es que sea conciso. El tema de hoy va a ser un tema que ya lo vamos a descubrir. La idea es que sea concreto, sea preciso, sea al grano. Aplausos, por favor, aplausos y al tema. Bueno, el tema de hoy es el miedo, o sea, los miedos. Más o menos va por esos lados, o sea, es básicamente el miedo que uno tiene, el miedo latente hacia algo. Ese miedo que siempre está ahí persistente, que siento que de alguna manera lo he tocado en algunos videos, pero la idea acá es hablar, o sea, no puntualmente de algún tipo de miedo, sino como del miedo en general. Cada persona le tiene miedo a algo distinto y lo percibe ese miedo de una manera distinta, entonces la idea es como orientar el video hacia ese aspecto. El miedo es algo que siempre está, o sea, uno siempre tiene miedo a hacer algo. No, esta vez no necesariamente por pena, sino por miedo de pronto al resultado o por miedo a lo que pueda suceder después de hacer ese algo, si me hago entender. Por ejemplo, hay personas que no tienen miedo como tal a subirse al avión. El miedo de esas personas es que el avión se caiga, se desplome o que algo golpee al avión y el avión pues proceda a caerse. Ese es el miedo, si me hago entender. Entonces cada miedo pues es distinto y cada miedo se supera de maneras distintas. Como dije, el miedo es de pronto un tema que puede ser muy extenso, pero la idea aquí es tocarlo de manera más precisa y más concreta posible. Todas las personas tienen miedo, ese miedo se desarrolla de maneras distintas. Hay personas que pueden llegar a tener cierto miedo hacia algo porque tuvieron algún tipo de trauma en su infancia, o no necesariamente en su infancia, sino a través de su vida, que generó que mantuvieran un miedo constante. Por ejemplo, la gente que tiene miedo al abandono es porque es posible, es uno de los factores de los que he leído, que sea porque alguna persona de su familia, alguna figura importante para ellos los abandonó cuando eran pequeños. Entonces, por consecuente, cuando crecen con ese miedo al abandono, con ese miedo a que las personas las dejen solos. Personas que, por ejemplo, le tienen miedo a las alturas es porque de pequeños corrieron el riesgo quizás de caerse y eso generó que el resto de su vida tengan ese constante miedo de las alturas, de caerse desde una altura. Para mí, pues hay de miedos a miedos. Hay miedos que de pronto uno no puede superar porque, o digamos que no hay manera de buscar cómo superarlos porque es que simplemente son cosas que uno piensa y uno dice, no, bro. Pero básicamente aquí la idea es que en este video intentemos descubrir entre tanto yo como ustedes, que son mis espectadores, cómo de alguna manera podemos llegar a superar ciertos miedos que son de pronto mucho más fáciles de afrontar, si me hago entender. Porque pues obviamente no vas a obligar a alguien, le vas a decir terapia de shock. Y por ejemplo, mi fobia más grande son las arañas. Entonces no me vas a tirar una araña en la cara porque creo que no es la manera correcta. O sea, siento que por ejemplo en ese tipo de casos de las terapias de shock debe ser uno el que de manera autónoma diga sí. Autónoma y consciente diga sí, yo quiero hacerme esa terapia de shock porque quiero superar este miedo. Entonces procedo a hacerlo. Pero si la persona dice no me interesa para nada superar este miedo, no quiero hacer una terapia de shock, quiero hacerlo a mi manera, directamente no lo vayas a llevar obligado a hacer salto en jumpy, en bungee jump. O si la persona le tiene miedo a los insectos, de pronto a una serpiente, no lo vas a llevar obligado, no lo vas a despertar con una boa al lado de su cama o una pitón, porque lo más seguro es que esa persona se muera del susto. Porque pues es terapia de shock, pero no es terapia de shock que tú hayas dicho, sí, yo quiero hacerme esta terapia de shock, hagámoslo. No. Entonces mi recomendación es empezar por ese punto. Uno debe querer superar el miedo que uno tiene o sea, ese es el primer paso. Aceptar que uno quiere superar ese miedo. Bueno, y claramente antes de eso pues hay que reconocer el miedo, ¿no? O sea, uno tiene que identificar de dónde viene el miedo y identificar cuál es el miedo puntual. Hay gente que como tal no le tiene miedo a las alturas, le tiene miedo a caerse de las alturas. Momento publicidad. Por favor recuerden suscríbanse, que en serio ayuda mucho. Compartan el videito a gente que ustedes consideren que les puede servir, que digan, ve, este man está pasando por esto, este video le puede servir, le puede funcionar. Entonces compártanlo para que más gente pues se suscriba también. Denle like y por ahí abajo está mi Instagram para que vayan y pillen. Yo subo ahí foticos de cuando en cuando y foticos y videitos de cuando en cuando, entonces vayan y píllenlo pues. Sí, o sea, la gente como tal pues primero debe aceptar que quiere de alguna manera superar ese miedo,
para poder entrar a un punto en el que busquen ayuda de alguna manera sobre cómo superar ese miedo. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen miedo al abandono, miedo a la soledad, aprovechando el tema del ombligo pasado, pues yo sentiría que lo más ideal sería, por ejemplo, ir a terapia, empezar a buscar ayuda con un psicólogo, no porque estén locos, como lo dije, ir al psicólogo no significa que esté loco, significa que estás consciente que tienes un problema y por consecuente quieres solucionarlo. Eso significa ir al psicólogo. Te preocupa tu salud mental y eso está bien. Por ejemplo, sería una buena solución, pero es que el primer paso, creo que va de la mano con, por ejemplo, pedir perdón o aceptar las equivocaciones, es eso, es aceptarlo. Entonces es aceptar que tienes un miedo, es aceptar que además quieres superar ese miedo, porque a veces esos miedos nos retienen de hacer cosas, de vivir nuevas experiencias. Es como el eslogan, yo en todos los videos menciono lo de las experiencias. Esos miedos incluso pueden terminar convirtiéndose en algo contraproducente para ti, en tus relaciones de amistad, tus relaciones amorosas, tus relaciones familiares. Entonces por eso considero que también es importante de alguna manera poder llegar a un punto en el que uno lo reconozca el miedo y uno busque alguna manera de solucionarlo. Algo que me parece muy importante en esa etapa de querer superar el miedo, después de que aceptas que lo quieres superar, es que debe ser porcentual, o sea, debe ir poquito a poco, que debe ser un proceso, si me hago entender, no ir tan directamente, ¡pum! Yo le tenía miedo a las alturas, entonces ya me voy a tirar en paracaídas, no, sino ir poco a poco. Pues no sé si quieras una terapia de shock, en ese caso creo que saltar en paracaídas digamos que sería lo más indicado, pero no, si esa no es tu idea, sino que quieres ir poco a poco superándolo, mi recomendación cuál sería que traces unos objetivos a corto plazo. Entonces, por ejemplo, primero voy a subir una montaña alta, no escalándola, sino pues caminando y voy a llegar a un punto alto y listo, lo logré. Ahora ¿qué sigue? Voy a empezar a subir edificios altos, me voy hasta el último piso o hasta un piso bien alto, me acerco a la ventana, miro por la ventana y voy perdiendo poco a poco ese miedo porcentualmente, hasta que llegue un punto en el que ya le hayas perdido miedo a esas cosas que digamos que son más sencillas, por decirlo de alguna manera, y digas, bueno, yo creo que ya le he perdido bastante el miedo a las alturas, siento que ya puedo probar una nueva experiencia como sería tirarte en parapente o incluso en paracaídas, pero siento que sí, todo debe ser porcentual, ir poquito a poco, a no ser que sea terapia de shock, como ya dije, y me parece que es lo más indicado. En la mayoría de los casos en los que el miedo, digamos, es hacia algo que sea físico, o sea, no algo más psicológico como la soledad o como el amor o cosas así, siento que ir poco a poco, dar un paso tras otro paso, siento yo que es la manera más indicada de poder ir dejando el miedo de lado. Entonces, cuando ya hayas logrado superar, e incluso no tienes ni siquiera que llegar a un punto de tirarte en paracaídas, sino que de alguna manera puedas vivir mucho más tranquilo o mucho más tranquila, sabiendo que ese miedo ya no es tan latente, ya no, digamos que ya no tiene tanto dominio en ti como lo tenía antes, ya puedes subir más tranquila o más tranquilo a un piso más alto, ya puedes escalar una montaña más alta tranquilo, ya sabes que ese miedo no va a estar tan presente como lo estaba antes, porque te das cuenta de que puedes hacer esas cosas. Y siento que en parte, siento yo, esto es más percepción mía que otra cosa, a veces ese miedo viene por el desconocimiento y realmente a veces eso a lo que le tenemos tanto miedo puede llegar a ser incluso inofensivo. Igual, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El miedo a veces es nuestro mejor aliado dependiendo de la situación. A veces el miedo es el que nos impide hacer cosas que podrían llegar a ser dañinas para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de pronto muy extremo porque creo y me gustaría creer que todos los que vemos este video sabemos que tomar y conducir no es bueno. Entonces hay gente que por mero miedo dice, no, es que a mí me da miedo hacer eso, entonces no lo voy a hacer. Y efectivamente pues es mejor que no lo haga. O por ejemplo hay una persona que quiere ir a una velocidad muy alta en el carro, pero por miedo no lo hace porque le da miedo que de pronto se le descontrole el carro. Ese tipo de miedo es el que a veces también nos permite mantener con vida. Pero pues en este video no hablo puntualmente de ese miedo, sino hablo como más bien de las fobias. Para ir concluyendo un poquito con el video y no quedarme dando vueltas sobre el tema del miedo, es que yo creo que considero que todas las personas deberíamos enfrentar nuestros miedos alguna vez en nuestra vida para ver si realmente eso a lo que le tenemos tanto miedo es algo tan malo, es algo tan tenebroso, es algo que realmente vale la pena tenerle miedo, o si es algo que por desconocimiento o por traumas que teníamos desde la infancia o por traumas que se desarrollaron en algún momento le teníamos miedo. Por eso considero que es tan importante enfrentarlos para poder entender el miedo, para poder entender de dónde viene ese miedo, para poder entender cómo funciona nuestro cerebro al estar enfrente de eso a lo que le tenemos miedo. Entonces, por ejemplo, como dije, pues el miedo a la soledad, el miedo a cosas más anímicas y mentales,
pues lo ideal sería tratarlo con un psicólogo. Sin embargo, no hay nada mejor que enfrentar ese miedo de soltar, de dejar ir a las personas, de entender que las personas pues son pasajeras en nuestra vida al final del día. O sea, que las personas no siempre están ahí, y eso está bien también, porque como dije, debemos de alguna manera aprender a estar solos. Pues eso, yéndonos por el apartado del miedo a la soledad, hay personas que tienen miedo a amar también. Pues con respecto a eso, amen. Que igual si se caga todo, para eso hay muchos artistas que hicieron muchísimas canciones de despecho que se pueden escuchar. Entonces, nice. Amen y ya. Y así van aprendiendo cómo poder sostener una relación, cuáles son las mejores decisiones que deben tomar, aprender qué deben hacer y qué no deben hacer, porque todas esas experiencias se aprenden. Y por eso es que me parecía interesante traer el tema a colación. El miedo a veces nos impide hacer cosas, las fobias puntualmente, o sea, el miedo puntual hacia algo, nos impide a veces hacer muchas cosas que podrían traernos muchas alegrías, también quizás muchas tristezas, pero que al final son experiencias que de alguna manera construyen nuestro ser y construyen nuestras creencias y construyen lo que somos, ¿sí me hago entender? Entonces, pues sí, eso sería todo por el ombligo de esta semana. Un ombligo pues cortico, concreto, un tema pues que me pareció interesante traer. Si tienen miedos, intenten superarlos, intenten dejarlos atrás, de lado, bótenlos, tírenlos, desháganse de ellos, sean libres de esos miedos y vivan la vida siempre al máximo. Siempre den lo máximo cada día. No sería más. Recuerden que ahí abajo está mi Instagram, suscríbanse, por favor, recuerden suscribirse. Y pues pillen en el Instagram, que por ahí estoy subiendo fotos de cuando en cuando. Entonces sí, paz, bye bye.